BMW Serie 3 contra Tesla Model 3. ¿Sale a cuenta comprarse el coche eléctrico en 2025 o nos mantenemos con el coche de gasolina? En este vídeo vamos a hacer una comparativa para ver si sale a cuenta comprarse el Tesla en lugar del BMW, teniendo en cuenta los precios de compra, los precios de la instalación eléctrica del coche eléctrico, el precio de la gasolina y de la electricidad y también, por supuesto, ayudas o subvenciones que podamos tener, coste de mantenimiento, coste de taller, coste de seguro, etc. Empezamos por el BMW Serie 3. Esta berlina tiene 184 caballos, acelera de 0 a 100 en 7,4 segundos, con un consumo de 6,5 litros cada 100 kilómetros. Su precio de partida, tal como vemos aquí, en la versión más básica, es de 50.150 euros para la versión 320i berlina. El Tesla Model 3, si lo miramos en su versión más básica, que sería el de tracción trasera, parte de 39.990 euros. Así que ya de primeras ya vemos que aquí esto prácticamente el resultado está sentenciado. Evidentemente, si el precio de partida del coche eléctrico ya es más bajo de por sí que el del coche de combustión y encima le añadimos las ayudas de Plan Moves, por ejemplo, pues evidentemente aquí no hay competencia ninguna. Así que vamos a intentar ponérselo un poco más difícil al coche eléctrico y vamos a coger la versión más premium de todas, ya que al final, bueno, también BMW se espera que tenga unos acabados bastante premium, o al menos es lo que nos tenía acostumbrados. Así que vamos a ponerle la versión más dura, la versión más premium al Tesla Model 3, en este caso el Tesla Model 3 Performance, y vamos a hacer la comparativa con estos precios. Pues bien, en este caso el Tesla Model 3 Performance tiene una potencia de 460 caballos y acelera de 0 a 100 en solo 3,1 segundos. Es decir, le da un repaso al BMW. Pero como ya hemos dicho, vamos a intentar hacer esta comparativa porque si no, no habrá ningún tipo de competencia o de debate. En este caso, el precio de partida es de 55.180 euros al contado, sin tener en cuenta subvenciones. Evidentemente, a día de hoy está activo el Tesla Boost, lo cual reduce bastante el precio, pero no tenemos en cuenta todavía el precio de las subvenciones. Siguiente punto a tener en cuenta, ayudas y subvenciones. El MOVES 3 para 2025 está activo desde el 10 de abril. En él, evidentemente, tendremos diferentes tipos de ayudas a lo largo de todo el año hasta que se agote todo el presupuesto que se tiene para este plan. Las ayudas del plan MOVES 3 para 2025, en este caso nos interesa para un coche de más de 90 kilómetros de autonomía. Evidentemente estamos hablando de un coche 100% eléctrico, no de un híbrido. En ese caso tendremos una ayuda mínima de 4.500 euros, siempre y cuando, en este caso, no demos el coche anterior para achatarramiento. Y si tenemos un coche viejo de más de 7 años y lo damos para achatarramiento, es decir, nos deshacemos de él, obtendremos una ayuda de 7.000 euros. Por último, nos queda saber el precio de la luz. Esto evidentemente depende de cada uno de lo que tenga contratado en su casa. La comparativa la haremos teniendo en cuenta que cargamos en casa, porque si no, evidentemente el precio de la luz se nos va a disparar y ya perdemos bastante la ventaja competitiva. En general, tener un coche eléctrico, si no tenemos un cargador en casa, carece un poco de sentido en todo lo que es el tema del ahorro. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos unas tarifas como estas que tenemos aquí, podría ser con Total Energies, con Repsol, como vemos, para ciertas horas de valle o en este caso tarifa plana, podemos tener alrededor de 0,1 euros el kilovatio hora, más o menos. No es nada complicado conseguir eso en ciertas franjas horarias con muchas compañías. Así que vamos a suponer esos datos y con todo esto nos vamos al Excel. En este Excel hemos plasmado todos los datos que hemos ido recogiendo para hacer una comparativa y ver a partir de qué año empieza a ser rentable el coche eléctrico frente al de combustión. Los datos más importantes son los que hemos ido cogiendo de precios de compra, consumos y precios de la luz, y hemos añadido algunas estimaciones de precio de la instalación, precio del mantenimiento, un posible precio de cambio de batería y una estimación de precios del seguro. Para el coche de combustión, en este caso, las casillas rojas y la gráfica roja nos expresan también sus costes teniendo en cuenta los datos que hemos cogido y que hemos estimado. Pues bien, teniendo en cuenta unas distancias considerables de una persona que conduce bastante entre semana, fines de semana, y teniendo en cuenta que no hemos aplicado nada de descuento del plan MOVES, en este caso imaginemos que no tenemos este acceso ni para la compra del coche ni para la compra del cargador, podemos ver esta evolución de aquí. Pues bien, la gráfica azul representa los costes acumulados del coche eléctrico, mientras que la gráfica roja representan los del coche de combustión, lo que sería el BMW. Como vemos, evidentemente el precio de partida inicial del coche eléctrico es más alto, pero luego crece muy poco a poco gracias a este ahorro del precio de la electricidad frente a la de la gasolina. En cambio, en el del coche de combustión, en el BMW, vemos que al principio es más barato, pero a partir de, y esto es lo importante,
los 4 años más o menos, es más rentable haberse comprado el coche eléctrico. ¿Y qué pasa si añadimos el plan MOVES? Pues bueno, vamos a suponer que añadimos lo mínimo que nos pueden dar, los 4.500 euros, y en el caso de una compra de instalador para la instalación de eléctrica podemos tener hasta un 70%. En ese caso, como vemos, prácticamente nada más empezar ya estamos prácticamente en las mismas y al cosa del primer año ya tenemos amortizado la compra del coche eléctrico frente al coche de combustión. Evidentemente, si somos una persona que conduce mucho menos, podemos bajar estos números. Si somos una persona que apenas coge el coche, evidentemente la curva del coche, el beneficio de usar electricidad frente a combustión es más bajo y en este caso ahora pues hasta los 2 años y medio más o menos no tendríamos amortizada, digamos, la compra. Pero bueno, esto evidentemente depende de los casos y como vemos, aún así, aún haciendo pocos kilómetros, esto sale bastante a cuenta. Y no olvidemos, estamos comparando el Model 3 Performance con el BMW más básico. Si cogiéramos los precios del Model 3 más básico, que son 39.900, en ese caso no hay nada que comentar, ni aunque tuviéramos, por supuesto, aunque no tuviéramos ayudas de plan MOVES, la paliza es evidente. Pero bueno, ¿y qué pasa si nosotros nos cogemos el coche más caro y además tenemos un fallo en la batería y tenemos que cambiarla? Estimado unos costes de unos 7.500 euros por cambio de batería. Y vamos a suponer que en el año número 12 tengo que cambiarla. En ese caso, sí que tendríamos un aumento del precio del coche eléctrico. Eso suponiendo que somos una persona que hace pocos kilómetros. Como vemos esto, a partir de aquí, si sucede este problema, este cambio de batería, deja un poco de ser tan rentable el coche eléctrico en este caso. Pero si, por ejemplo, somos una persona que sí que hace bastantes kilómetros, como podemos ver aquí, ni aún así sale a cuenta comprarse el coche de combustión, aunque tuviéramos que hacer un cambio de batería al año 12, lo cual no es nada habitual ni nada que se dé por hecho que tenga que pasar. Esto sería un caso de mala suerte, digamos. Y evidentemente, aunque tuviéramos que hacer un cambio de batería al año 12 y fuéramos una persona que conduce poco, que hace pocos kilómetros, en ese caso, si tuviéramos el coche básico, igualmente estamos muy lejos de salir más caros que comprarse un BMW. De manera que para mí la conclusión es evidente. Es verdad que BMW puede tener ciertas cosas que te gusten más, que te gusten menos, pero tampoco estamos hablando de un Porsche, no estamos hablando de un acabado de primerísima calidad ni de lujo. Probablemente tiene mejores acabados que un Tesla Model 3, eso es seguro, pero comparar un Model 3 Performance con todas las prestaciones que tiene, todos los sistemas de software y avanzado que está, con un BMW, el más básico de todos, la serie 3, para mí el ganador indiscutible es el Model 3. Y aún así, si vamos al Model 3 más barato, a pesar de que por dentro será un poco peor, la paliza es sin precedentes. De manera que para mí, en una berlina de sector medio-alto, para mí el ganador sin dudas es el Model 3 frente a un BMW Serie 3. Os dejaré este Excel en la descripción del vídeo y si tenéis dudas o tenéis algún comentario o queréis comentar qué mejoras podríamos hacer para estas comparativas, no dudéis en dejarlo en los comentarios.